Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Estaremos continuando con nuestra lectura bíblica, pero antes estaremos haciendo una oración. Señor Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te agradecemos un día más de vida, mi Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de levantarnos, mi Dios. Ahora vamos a continuar con nuestra lectura. Yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de las que lo siguen, Padre, y que bendigas nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaré leyendo Génesis 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto dijo a Abraham: Echa a esta tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oyere su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de esta sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿Qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Y por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierras de los filisteos, y plantó Abraham un árbol
tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Okay. Seguimos en Mateo 20. Mateo 20 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿Te conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que tu reino se sienta estos dos hijos, que en tu reino se sienta estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearon de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Seguimos en Nehemías 10. Dice: los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Abadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Masías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas: Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Genadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaí, Rehob, Asabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Baní y Beninú. Los cabezas del pueblo: Paros, Pahat Moab, Elam, Satum, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Eter, Ezequías, Asur, Jodías, Hasum, Besaí, Jarif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Gesir, Mesesabel, Sodac, Jadúa, Pelatías, Hanán, Ananías, Oseas, Hananías, Jasub, Jaloes, Pila, Sobek, Rehum, Asapna, Masías, Anías, Hanán, Anán, Maluc, Harim y Banán. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas y postreros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijos para nuestros hijos, sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaremos descansar la tierra y remitiremos toda deuda. Nos impusimos además por la ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes con los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las cosas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra por las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados,
como está escrito en la ley, y que trajéramos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón como los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran los postreros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Por último, estaré leyendo Hechos 20. Dice Hechos 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses diciéndole puestas acechanzas por los judíos para que cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. En 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban allí reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió allí. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunieron con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llevamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos,
Y como nada fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por las ciudades me da testimonio, por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su sangre, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado ante vosotros. Sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén.